Buenos días, tomen asiento, por favor. Tenemos la bendición de tener con nosotros a hermana Sharon, a pastor Jaime. Ellos están aquí con nosotros, ellos son los fundadores de esta iglesia. Pastor Jaime fue pastor de esta iglesia por muchos años. Ellos son los directores de instituto y tenemos la bendición de poder tenerlos a ellos con nosotros. Y pastor Jaime nos va a enseñar la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder reunirnos en este lugar. Gracias por tu obra a través de los años aquí y a través de tu pueblo. Pido tu bendición en esta mañana, que tú estés guiando nuestros pensamientos al escuchar tu palabra, que podamos aplicar a nuestras vidas las verdades que encontramos aquí. Te pido tu bendición en cada familia, en cada hogar, en cada persona que está aquí en este momento. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Buenos días. Qué bendición para nosotros estar en casa. A todos nos gusta viajar y cambiar y buscar otras cosas, pero siempre es lindo regresar a casa y eso hemos hecho hoy. Estamos muy agradecidos a ustedes por acompañarnos en esta mañana. Quiero empezar agradeciendo a la iglesia por el apoyo que nos dan. Sus oraciones para nuestro ministerio son fundamentales. Necesitamos de sus oraciones siempre. Que Dios nos cuide y nos guíe, que nos muestre el camino por el cual debemos andar. También sus ofrendas misioneras que son designadas para nuestro ministerio son de mucha ayuda para nosotros y nos ayuda a cumplir con el propósito que Dios ha puesto delante de nosotros. El ministerio está creciendo, está fructificando. Dios está abriendo puertas para poder servirle en diferentes formas en muchos lugares. Estamos dando clases, estamos enseñando, estamos dirigiendo, estamos compartiendo con pastores en otras partes y Dios está siendo glorificado a través del ministerio que ustedes mismos están apoyando y estamos muy agradecidos por eso. La pregunta que nos toca esta mañana es, ¿eres un cristiano fiel? Es una buena pregunta. Pero antes de contestar la pregunta del día, permíteme hacer otras preguntas previas. Número 1, ¿qué es un cristiano? Número 2, ¿cómo se calcula la fidelidad? Si soy o no un cristiano fiel depende de si soy cristiano. Y luego si soy fiel como cristiano. ¿De dónde viene la palabra cristiano? La primera vez que lo encontramos es en la iglesia. Significa como Cristo o pequeño Cristo. En Antioquía es el primer registro del uso de la palabra cristiano para identificar a los seguidores de Jesucristo. Y no fue una palabra elogiosa, no estaban complementándole, estaban burlándose de ellos. Aquí vienen estos pequeños Cristos, estos que se creen Cristo, estos que son como Cristo. Y no era, según los que estaban usando la palabra, no era cosa elogiosa, para los que estaban recibiendo la palabra, sí. Se parecían a Jesús, es lo que estaban diciendo. Pero también vemos eso antes, en el mismo ministerio terrenal de Jesucristo. Él hablaba una vez, estaban por allí algunos que hablaban de él y de sus seguidores y les acusaban y decían, parece que han estado con Jesús. Parece que han pasado tiempo con Jesús. Para nosotros los cristianos nos parece un elogio tremendo, ¿no? Si se puede notar que hemos pasado tiempo con el Señor Jesucristo, es algo muy, muy positivo.
pero no era la idea al principio. La verdad es que un cristiano verdadero o bíblico es uno que está en relación con Jesucristo. Está, la Biblia dice, en Cristo. Y Cristo está en él. Eso es lo que es bíblica y verdaderamente un cristiano. Uno que está en Cristo y en quien Cristo está. Esto sucede en lo que Jesús llamaría el nuevo nacimiento. Recuerdan con Nicodemo, él dijo, tendrás que renacer, tienes que nacer de nuevo, tienes que tener en tu vida un nacimiento espiritual. Esto no es solamente repetir una frase mágica, una oración que otro dice. No es tener una idea intelectual acerca de Dios. Nacer de nuevo no es ser fiel a una iglesia u otra. No es tratar bien al prójimo. Nacer de nuevo, estar en Cristo, ser cristiano, es una vida espiritual que empieza en el momento de entrega. En ese momento de la salvación, cuando uno se da cuenta de su necesidad de un Salvador, se da cuenta que es pecador, se da cuenta que Cristo murió por los pecados, que pagó la pena del pecado y que ahora nos ofrece vida eterna, en ese momento empieza la vida espiritual. Allí es el nuevo nacimiento. Si recuerdas, si sabes que ya has nacido de nuevo, tienes una vida espiritual y eres cristiano. Si tu vida no tiene ninguna demostración o tú nunca has entrado en esta vida espiritual, nunca has recibido a Cristo como tu Salvador personal, nunca has nacido de nuevo, nunca has creído en Él en esa forma, tu vida espiritual puede empezar hoy día. Puedes pasar este día de muerte a vida. Puedes tener vida espiritual y por ende vida eterna. ¿Eres un cristiano? Solo tú sabes eso. ¿Eres un cristiano fiel? De veras, solo tú puedes contestar eso también, pero sí va a haber en tu vida algunas evidencias de tu fidelidad al Señor. Cuando Pablo escribía a los Corintios en capítulo 4, versículo 1, dice, así que pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En la versión de la Nueva Traducción Viviente lo aclara un poquito más y habla de que cuando habla de nosotros, está hablando de Apolos y Pablo, así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Lo interesante aquí es que de todas los posibles requisitos para uno que está encargado de compartir la palabra de Dios, y sí hay muchos, la Biblia tiene varias listas de estos requisitos que tenemos para servir al Señor, pero Pablo lo resume en un solo requisito. Lo que es necesario, lo que se requiere es la fidelidad. Uno tiene que ser fiel. Él estaba hablando de sí mismo y de su amigo Apolos y quería que la iglesia les consideraran como siervos de Cristo, como cristianos que sirven. Específicamente los siervos que habían sido encomendados a explicar la palabra de Dios. Nos indica que la característica más importante en la vida de alguien a quien ha sido dado tal encargo es la fidelidad. Si quisiéramos saber cómo es la vida fiel, ¿a dónde iríamos en la palabra de Dios? ¿A qué capítulo buscaríamos para ver cómo puede ser una vida fiel? Yo sugiero Hebreos 11.
porque me toca predicar, es más que una sugerencia. Por favor, busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 11. Ustedes saben, es un capítulo famoso por hablar de la fe. Todo el capítulo habla de la fe. Y si alguien te pregunta cuál es el capítulo de la fe, en la palabra de Dios es Hebreos 11. Empieza explicándonos lo que es la fe. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe nos explica y luego nos da ejemplos. Toda una lista famosa. Gente que vivía por fe. Gente que mostraba su fe. Por lo general, son personas muy ordinarias, pero utilizados por Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso. Y eso es lo que cambió la historia del mundo. Y empieza con la creación en versículo 3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y luego de la creación nos da la lista de los héroes de la fe. Mire conmigo, versículo 4 dice, por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda más excelente. 5, por la fe Enoc ascendió al cielo sin morir. 7, por la fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia. 8, por la fe Abraham obedeció, se fue sin saber a dónde iba. 11, por la fe Sara pudo tener un hijo. 17, por la fe Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. 20, por la fe Isaac bendijo a sus hijos, Jacob y Esaú. 22, por la fe José dio instrucciones. 24, por la fe Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. 30, por la fe el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó. 31, por la fe Rahab recibió en paz a los espías. Y luego termina la lista dando mención de honor a la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Y luego nos da unos detalles muy importantes. Una parte que me encanta de este capítulo, en versículo 33 de Hebreos 11, que por fe conquistaron, está hablando de los que acaba de mencionar, por la fe, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuál es la vida de fidelidad? ¿Cuál es la vida fiel? ¿Cómo puedes saber si eres un cristiano fiel?
fiel. Número uno, Dios quiere utilizar y bendecir a una variedad amplia de personas. Lo que nos llama la atención en leyendo todo el capítulo de este capítulo de Hebreos es la variedad. En Hebreos 11 encontramos a hombres y a mujeres, jóvenes y ancianos, a reyes y profetas, a gente común como nosotros, a agricultores y a pastores, a soldados y sacerdotes. La verdad es que casi todos los detalles de nuestro primer nacimiento nos separa de todos los otros 7,000 millones de personas en el planeta. Somos muy diferentes, todos nosotros. Hay diferencias marcadas. Podemos ser de la misma familia, podemos tener alguna apariencia, pero todos somos muy diferentes. Nuestra herencia, lo que hemos heredado en lo físico, los gustos en sabores y colores, los intereses, las pericias, el estado socioeconómico, el saldo en el último informe bancario. Sabe que no hay nada de uniformidad entre nosotros, ni aquí en esta congregación, ni en esta ciudad, ni en nuestro mundo. Todos somos diferentes. Algunos Dios creó con cabezas perfectas. A los demás les dio cabello para cubrir la cabeza. Amén. ¿Quieren perfección? Aquí lo tienen. Duplicado. Solo eso tenemos en común. Mis hijos son mucho más grandes que los de ella. Somos diferentes. Fuimos creados con igualdad, pero no somos todos iguales. Eso es importante. No habla aquí solo de los santos, de los profetas, hay de todo en esta lista. Lo que nos une a nosotros es el segundo nacimiento. Lo que nos une es que compartimos una fe común y una vida común porque hemos llegado a conocer a Jesucristo como Salvador. Eso es lo que nos hace, lo que tenemos en común, lo que nos une. La gente en Hebreos 11 habían escuchado la palabra de Dios, le habían creído a Dios y reaccionaron a esa fe con acciones. Se dio cuenta en la lista que leí de todo el capítulo, después de decir que esta persona tenía fe, hay un verbo. Presentó, ascendió, construyó, obedeció, tuvo, ofreció, bendijo. Cada persona respondió a Dios con obediencia y acción. Había algo que hacer. Todos reaccionaron con acciones. Y Dios les utilizó para cumplir sus propósitos. Cada uno diferente situación, circunstancias, tiempos, pero Dios les utilizó para cumplir el propósito que solamente Él tiene. La fe no depende de la inteligencia. La fe no depende de la fuerza física. La fe no depende de las circunstancias. Gedeón tenía 300 soldados. Sansón estaba solo. Pero los dos ejercieron su fe y cumplieron el propósito de Dios. La fe nos ayuda, viendo la fe que Dios nos da y que podemos responder a Él con esa fe, nos muestra que hay una gran variedad amplia de personas a quien Dios quiere utilizar.
La fe no es creer a pesar de la evidencia. Eso sería superstición. La fe es obedecer a pesar de las circunstancias y las consecuencias. Algunos fueron torturados. Es mejor morir por su fe que negar su fe. Algunos fueron azotados. Probablemente sufrieron una oposición oficial de parte de las autoridades. El profeta Isaías fue quien probablemente fue aserrado, cortado en la mitad con sierra. Millones de seguidores de Jesús han sufrido la espada, la muerte por ser un fiel seguidor de Jesús. Quiero decirles que hoy en día la persecución continúa. Vivimos nosotros en un lugar donde es garantizado por la ley la libertad de poder hacer lo que estamos haciendo ahora. Podemos nosotros vivir nuestra fe, podemos anunciar nuestra fe, podemos compartir nuestra fe sin problemas de un gobierno o de una autoridad. Tenemos libertad. No todo el mundo tiene esa libertad. Y en muchos lugares es contra la ley hacer lo que estamos haciendo aquí. La iglesia mimada puede convertirse algún día en la iglesia perseguida. Y si eso pasa, quiero decirles que Dios no ha cambiado, que Dios no nos ha abandonado. Él nunca nos dijo en su palabra que íbamos a tener la libertad de cultos garantizados por el Ministerio de Estado. Él nunca nos dio esa garantía en la palabra. Él nos dijo, nos mandó a llevar el evangelio a toda criatura y hay que pagar las consecuencias. La iglesia tiene que estar preparada para días difíciles. El testimonio del creyente será probado por el fuego. Dios quiere utilizar y bendecir a una variedad amplia de personas, pero también la fe soluciona una variedad amplia de problemas. Los tiempos han cambiado. Las cosas son muy diferentes ahora que en los días del Antiguo Testamento, que están registrados aquí en Hebreos 11. Pero Dios no ha cambiado. Dios todavía obra en respuesta a la fe. Mire lo que dice versículo 33. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones. Conquistaron reinos. Dios todavía puede someter reinos a sí mismo. Los cristianos debemos estar ejerciendo nuestra fe y debemos orar por el mundo en el cual nos tocó vivir. Hay todavía reinos malvados que deben ser sometidos. Y algunos de esos reinos están en nuestras propias vidas. Tienes reinos personales que necesitan el control de Dios. Una parte del fruto del Espíritu Santo es el autocontrol. Es la obra que Cristo, el Espíritu Santo, Dios hace en nosotros para controlar esos deseos, controlar nuestras reacciones. Y ese autocontrol es nuestro, es algo que podemos tener. Pero tenemos que someternos a Él para que Él pueda conquistar ese reino. Dice, hicieron justicia. Eso es gobernar con justicia. Y hoy en día es muy popular hablar de las justicias y las injusticias y cómo debemos hacer esto y el otro para que haya igualdad, para que haya justicia en todas partes. Y eso está bien, pero yo quiero decirles que cualquier obra hecha en el nombre del Señor, por la fe y para su gloria, es una obra de justicia.
hicieron justicia. Cualquier obra en el nombre de Jesús, por la fe y para su gloria, es una obra de justicia. No pierdes tu tiempo en cosas que no van a glorificar a Dios. Recibieron lo que Dios les había prometido, es decir, alcanzaron promesas. Los verdaderos cristianos que viven en la palabra de Dios, leen, meditan y tratan de obedecer, siempre tendrán un mensaje de Dios cuando lo necesitan. Cuando habla de alcanzaron promesas, recibieron lo que Dios les dio. ¿Dónde Dios nos da su promesa? En su palabra. Recuerda que a los Colosenses Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. Debe morar en abundancia la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando uno llega a ser cristiano por su fe en Cristo, por el nacimiento nuevo, pero no puedes llegar a ser un cristiano fiel sin que haya una relación permanente con la palabra de Dios. Aquí es donde nos nutrimos, donde nos alimentamos, donde crecemos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede crecer nuestra fe, no puede crecer nuestra fidelidad si no estamos saturados de la palabra de Dios. Es muy importante. Hace algunos años, muchos años ya, pasamos en familia en un problema muy grave. Y Sharon fue atacada de una manera difícil. Las autoridades nos prohibieron hablar del asunto en público, pero sí nos dieron la posibilidad y la oportunidad de hablar en privado con familia. En aquel entonces era parte de nuestra familia, de nuestra iglesia, la hermana Raquel Saint, una misionera en la selva. Había vivido con los Waorani por muchos años, había entrado después de la muerte de su hermano menor a los Waorani para traducir la Biblia a su idioma, para llevarles el Evangelio, y se quedó 40 años trabajando con los Waorani. Los últimos 10 años de su vida estuvo aquí con nosotros en nuestra iglesia, entraba y salía del oriente. Cuando estaba aquí el domingo estaba en nuestra iglesia, era parte de la iglesia y parte de nuestra familia, una persona muy querida por nosotros, pero una persona que se había comprometido toda la vida a la palabra de Dios. La razón por sacrificar su vida yendo a la tribu que había matado a su hermano fue por el amor a la palabra de Dios. Ella se dio cuenta que lo que ellos necesitan no es más educación, no es más medicina, lo que ellos necesitan es la palabra de Dios. Pero no tenían un idioma escrito, tenía que ella con sus ayudantes tenían que inventar un idioma escrito, tenían que inventar todo, la gramática, las expresiones, tenían que ponerlo todo organizadamente para poder traducir la palabra de Dios por escrito a los Waorani. Y pasó toda la vida haciéndola. Ella estuvo con nosotros en esa prueba difícil. Y varias veces ella le llamaría a Sharon por teléfono, diría, querida Sharon, tengo un versículo para ti hoy. Y saben que Raquel tenía concordancias, tenían libros, tenía muchas ayudas en su estudio bíblico, pero de eso no estaba hablando. Ella estaba hablando de lo que ella había recibido ese momento de la palabra de Dios, porque se estaba continuamente saturando con la Biblia. Más que una vez llegaba aquí al templo y se apartaba con Sharon para decirle, tengo otro versículo para ti. La palabra, la administración de la palabra de Dios en nuestra vida es parte de la fidelidad al Señor. Tenemos que ser fieles en la palabra de Dios. Recibieron las promesas, sabían lo que Dios había dicho. Eso es muy importante. Y se cerraron bocas de leones. David y Sansón mataron sus leones en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento.
Pero los leones de Daniel no murieron, pero sí quedaron incapaces de hacerle daño al siervo de Dios. Yo diría que el cristiano que se mantiene en la sombra del Todopoderoso puede reclamar la protección que Él nos da en el Salmo 91, donde dice: ciertamente Él mandará sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Él va a cerrar las bocas de los leones. Yo no sé cuáles son los leones en tu vida. Quizá tú tampoco sabes. Pero hay leones, hay problemas por allá. Pero Dios ahora, en este siglo, por la fe, por la fidelidad, puede Él cerrar las bocas de los leones. 34, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos extranjeros. Apagaron llamas de fuego, dice. Seguramente una referencia a Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 israelitas que fueron lanzados al horno. La fe de ellos no apagó el fuego, pero hizo que el fuego fuera incapaz de dañarles a ellos. Déjenme leerles lo que dice Isaías el profeta en capítulo 43. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Dios sigue apagando llamas de fuego para los fieles. Escaparon de morir a filo de espada. Sabemos que Satanás es un asesino, es un destructor. Encontramos muchas ilustraciones de la protección de Dios para los suyos. Pero puede escaparse de morir a filo de espada. Dice, su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir a ejércitos. Yo creo que para nosotros esto se refiere a la gran guerra espiritual en que nos encontramos. Un misionero de otro siglo dijo: todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles, quienes hicieron grandes cosas para Dios porque contaron con la presencia de Dios. Los hombres débiles llegan a ser poderosos por la fe. Los gigantes son hombres débiles. Dios no está buscando hombres más grandes, mujeres más inteligentes. No está buscando personas perfectas para cumplir su propósito. Él está buscando a hombres y mujeres débiles, que se someten a Él por fe y permite que Él haga su obra a través de nosotros. Pablo lo dijo de esta forma en 2 Corintios 12:10, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me rindo, cuando me someto, Dios allí puede obrar a través de mi vida. La debilidad se convirtió en fortaleza. Número 3, la fe libera una variedad de posibilidades. La incredulidad bloqueará nuestro potencial. La fe liberará nuestro potencial. ¿Recuerda cómo empezó David? David era un adolescente pastor de ovejas. Llegó a ser un gran guerrero y el rey de Israel. Gedeón, un agricultor asustado, llegó a ser un general victorioso. Jefté, un hijo de prostituta, fue rechazado por su familia, descuidado por su nación, pero Dios lo utilizó para traer una gran liberación en Israel. Para llegar a tener esa vida de abundancia, esa vida victoriosa, tenemos que someternos a Dios y confiar en su palabra. Repito, Dios no ha cambiado.
Dios es fiel, Dios es Dios. Nosotros tenemos que someternos a Él. El deseo de Él es cambiar a este mundo. Él quiere usarnos a nosotros, sus hijos y su iglesia para hacerlo. Él quiere tener un impacto en este momento, en esta cultura, en esta civilización en que vivimos nosotros, y quiere usarnos a nosotros. Quizá alguna vez has escuchado a alguien decir, Dios lo hizo por mí y lo hará. Suena lindo, pero no es cierto, no es bíblico. Eso no se encuentra en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Por lo tanto, el plan de Dios y los propósitos específicos de Dios para nosotros también serán diferentes. Yo oré y una persona a quien amo, Dios le sanó. Otro dice, yo oré y la persona a quien amo murió. Dios no trata con todos igual. Dios tiene diferentes propósitos. No va a ser lo mismo para todos. Una ilustración perfecta para esto son dos discípulos de los originales, de los 12, Jacobo y Pedro. Apóstoles obedientes, hombres de Dios que después de la resurrección de Jesucristo recibieron la gran comisión de Cristo. Después de la ascensión al cielo del Señor, el Espíritu Santo vino a las vidas de estos dos y Dios hizo obras maravillosas a través de estos dos hombres. Llegaron los dos a ser líderes de la iglesia en Jerusalén. Pero llegamos al capítulo 12 del libro de los Hechos y le encontramos a Jacobo asesinado por el rey Herodes. Y él, buen hombre, obediente, asesinado por un rey. El mismo capítulo, Pedro fue milagrosamente librado de la cárcel para continuar sirviendo al Señor. ¿Cuál es la diferencia? El propósito de Dios. ¿No fue diferente su fidelidad? ¿No fue diferente la oración? Fue diferente el propósito que Dios tenía para ellos. No debemos tomar medicamentos prescritos para otra persona. Cualquier médico le va a decir eso. Solo porque te duele algo, no vas a tomar las pastillas que le dieron a tu mujer por otra cosa. No te va a ayudar. En la autopsia van a estar muy preocupados de qué pasó. Dios tiene algo diferente para cada uno de nosotros. No tenemos que ser igual a otros. El pastor no tiene que ser como otro pastor. El músico no tiene que ser como otro músico. Nadie tiene por qué ser como otro. Todos tenemos que ser lo que Dios quiere de nosotros. Hay una variedad de posibilidades que Dios quiere liberar. Versículo 35, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados y a otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Sin embargo, otros. Aquí tenemos una lista de ganadores que parecían perdedores. No parece muy optimista esta parte, ¿no es cierto?
Hay algunas iglesias en nuestra ciudad en esta mañana que no van a topar este tema, porque ellos están predicando otro evangelio. Están predicando algo que no está en la Biblia. Ellos dicen que si tienes fe, todo te va a ir bien. Todo va a ser mejor. Solo tienes que tener fe. Te vas a sanar. Vas a tener mejor empleo. Vas a ganar más dinero. Tu esposa va a ser más bonita. Tus hijos van a ser más obedientes. Tu esposo va a dejar de ser el loco sinvergüenza que ha sido. Solo tienes que tener fe y todo va a estar bien. Están predicando eso en nuestra ciudad, hermanos. Eso no está en la Biblia. Aquí habla de tortura, ridiculizarse, espaldas laceradas con látigos. Sufrieron y no experimentaron los milagros de liberación. Estos no fallaron a Dios y Dios no les falló. Estos héroes sin nombres glorificaron tanto a Dios como los famosos en los primeros 30 versículos del capítulo. Algunos glorifican a Dios en escapar, otros glorifican a Dios en aguantar. Depende de Dios. A mí me toca serle fiel. A mí me toca saturarme con su palabra. A mí me toca obedecerle y vivir de acuerdo a su palabra, y Dios se encarga del resultado. Cada creyente es único. Cada iglesia es única dentro del plan de Dios. Dios es soberano en su trato con su pueblo. Tenemos que reconocer y respetar la obra de Dios. Por unos minutos, quiero que consideremos la economía de la fe. La vida por fe cuesta. La vida por fe cuesta. ¿Eres un cristiano fiel? Es la pregunta, ¿no? Antes de aceptar el reto, tengan conciencia, nos va a costar. Cristianos fieles tienen que pagar el precio si confiarían en Dios. En este mismo capítulo, por la fe, Abel ofreció un sacrificio mejor. Por la fe, Abel obedeció. Por la fe, Abel hizo lo que tenía que hacer. Por la fe, Abel murió. Porque hizo lo correcto, murió. Abraham, por la fe abandonó su casa, su familia, su nacionalidad, dejó todo. Le costó. Moisés rechazó las riquezas y los placeres de Egipto. Hijo de la hija del faraón, el nieto del faraón, viviendo en el palacio con todo lo que hay en el palacio. Y él rechazó todo eso para vivir de acuerdo al plan de Dios. David fue perseguido por Saúl, el gran rey de Israel, corriendo como un perrito asustado. Sin embargo, Dios hizo maravillas en ellos y por ellos, y Dios cumplió su plan, pero les costó. Aquí hay palabras fuertes y difíciles en esta parte de la Biblia. Torturados, burlados, azotados, encadenados, aserrados, encarcelamientos, indigentes, afligidos y atormentados. La vida por fe cuesta. ¿No podría Dios haberles liberado a estos santos consagrados? Desde luego. Dios pudo haberles hecho evitar todo esto. Él es Dios, Él los pudo haber bendecido de otra forma.
Pero ese no fue el plan de Él. Los planes, y escuchen esto, los planes y las providencias de Dios no son limitados por nuestro entendimiento. ¿Me captan? Yo no tengo que entenderlo. Y no tengo que ir a mi pastor y exigir que él me explique, porque él tampoco lo entiende. No, el plan de Dios no es para que todos entendamos qué bonito es esto. Eso es, después entenderemos, ¿no es cierto? Pero por ahora no. Nuestras explicaciones son débiles a veces. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 11:33? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La fe es obedecer a pesar de las circunstancias. Torturados, azotados, aserrados. La persecución puede llegar a nosotros. En tu familia, en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu país. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos cuándo va a ser la trompeta, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que ser fieles. Tenemos que decidir hoy ser fieles, aunque nos cuesta. La vida por fe cuesta. La vida por fe es recompensada. Eso es la buena noticia. Cuesta, pero es recompensada. Desde la perspectiva humana, estos pobres todos son perdedores. Todos, no vamos a elevarles, no vamos a hacer retratos de ellos y poner en lugares importantes. Si no hubieran sido tan fanáticos acerca de su fe, quizás pudieron haber logrado mejores vidas. Así decimos, ¿no es cierto? Así pensamos. Cuando vemos a un cristiano sufrir por su fe, pero si no fuera tan fanático, sería más aceptado en el barrio, en la sociedad, en el trabajo. El mundo le trataría mejor si no fuera tan fanático. Eso de ir a la iglesia todos los domingos, siempre con la Biblia y siempre hablando a otros y siempre diezmando de todo lo que tiene. Y qué fanáticos. Podrían lograr mejores vidas si no fueran tan fanáticos. Qué absurdo pagar un precio tan caro y recibir tan poco a cambio. Este mundo no era digno de ellos, dice. ¿Por qué? Porque tenían otras prioridades. Su corazón estaba ya en el cielo. Su corazón ya estaba cumpliendo con el plan de Dios. Hermanos, es así para nosotros también. Tenemos que levantar nuestra mirada. No estamos viviendo aquí y ahora no más. Tenemos que seguir el plan de Dios. Si nos da todas las respuestas a nuestras oraciones, amén. Si nos dice no a lo que hemos pedido, amén. El mundo no era digno de ellos. No todos reciben en esta vida sus recompensas. Los discípulos de Jesús seremos recompensados luego. Dios sí va a recompensar la vida por fe. Es una vida recompensada. Y número 3, la vida por fe unifica a los creyentes. Es interesante cómo termina el capítulo, que Dios no les dio todo porque quería que nosotros estuviéramos con ellos cuando recibieran la recompensa. ¿Por qué no dio Dios a los que sufrieron todo lo prometido? Porque el plan de Él es mejor. Sencillamente. Él sabe mejor lo que está haciendo. Todo el libro de Hebreos habla de cómo Cristo es mejor. Es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, su sacrificio es mejor. Todo tiene que ver con mejor. El plan de Él también es mejor. Los tiempos cambian. El mundo está cambiando rápidamente. Pero quiero decirles que los principios de Dios quedan igual de una época a otra. Dios siempre tiene a su pueblo y su pueblo siempre se salva por la fe. Dios hace su obra en y a través de nosotros, pero a nosotros nos pide, nos exige fidelidad.
que seamos fiel a Él. En Apocalipsis, por favor, quiero que todos busquen en su Biblia, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Cuando lo hayan encontrado, por favor, pónganse de pie. Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer empezando con el versículo 9. Quiero que estén viendo lo que dice exactamente. Todos somos diferentes. Dios es Dios. Versículo 9 de Apocalipsis 7 dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí tenemos el fin de todo. Aquí tenemos la recompensa, aquí tenemos la unificación de todos los creyentes. Llegaremos delante del trono de todos los tiempos, de todas las naciones, las tribus, los idiomas. Todos vamos a tener en común que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hemos recibido la vida eterna por nuestra fe en Cristo, porque Él está allí, el Cordero de Dios. Y Él nos da la bienvenida y nosotros estamos ahí adorándole. Todos vestidos iguales pero diferentes, porque venimos de todas partes. Creo que sí nos vamos a reconocer. Y todas las ropas blancas van a ser igual de blanco. Palmas en las manos, clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, ¿puedes contestar la pregunta? ¿Eres un cristiano fiel? La fidelidad es obvio. Es obvio lo que dice la palabra. ¿Cómo podemos ser fieles? ¿Eres fiel? No puedes ser un cristiano fiel si no eres cristiano. No puedes ser cristiano solo porque dices que eres cristiano. El cristiano es el que ha puesto en Cristo su confianza. No salga de este lugar esta mañana antes de estar seguro de su relación con el Señor. Acérquese a alguien. Pídanos cómo puede llegar a ser salvo, cómo puede llegar a tener vida eterna. Dios quiere cambiar tu vida y quiere cambiar tu destino para que tú estés presente en ese coro de todas las naciones, de todas las lenguas, todas las personas diferentes, pero todos unificados por la obra de Cristo por nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias por hacer tu obra en este lugar y en nuestras vidas. Pido que tú hagas ahora conforme tu voluntad. Si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda recibirte hoy, que pueda entregar su vida a ti, pueda recibir el don de salvación, el regalo de vida eterna, y pueda contarse con los cristianos. Y que todos los cristianos aquí presentes podamos llegar a ser cristianos fieles, saturados de la palabra y viviendo vidas del cual este mundo no es digno. Viviendo vidas con la perspectiva y las prioridades tuyas. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Cristo fiel te quiero ser, dame poder, yo contigo quiero
vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, solo con Él. Paz y gozo yo tendré, al serle fiel, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero hacer tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti.